Ese 7 y 8 de la mañana cuando mi móvil vibró sobre la mesa de noche. Medio dormido, lo cogí, esperando una notificación cualquiera, tal vez del clima o de una app que ni recordaba haber instalado. Pero lo que vi en la pantalla me despertó como una cachetada en pleno rostro. Cargo aprobado. Viaje al inclusive a Turquía, vuelo business class, 4.982 euros con 40 céntimos. Parpadeé. Me senté en la cama, ahora completamente despierto. Revisé otra vez. Mismo mensaje. Mi tarjeta. Mi cuenta. Casi 5.000 euros. Desaparecidos. Tragados por una agencia de viajes de lujo en Estambul. Al principio pensé que era un error. ¿Un fraude? ¿Algún hacker? Abrí la aplicación del banco con los dedos temblorosos. No. No era un error. El cargo estaba ahí, con fecha, hora y hasta confirmación del pago. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Solo una persona tenía acceso a esa tarjeta. Mi hermana, Isabel. Meses atrás, cuando vino a quedarse unas semanas mientras buscaba piso, le dejé usar mi ordenador para hacer compras online. Imprudente de mi parte, confieso que a veces no cerraba sesión. Incluso recordé haber dejado la cartera encima de la mesa de la cocina más de una vez. Era mi hermana. Nunca imaginé que... Hasta que abrí Instagram. Historias nuevas, cócteles con sombrillas, atardeceres sobre el mar Egeo, sábanas de hotel que parecían de revista. Turquía, bebé. Lo merezco, decía el texto encima de un selfie suyo en bata blanca, con la cara fresca y una copa de champán en la mano. Ese me lo merezco me quemó la garganta. No respondí. No le escribí. No le llamé. Ni siquiera le conté a mis padres. Cerré el móvil, me serví un café y miré el saldo de mi cuenta como si eso fuera a devolverme los casi 5.000 euros que ya estaban flotando en el cielo turco. Esperé una semana. El domingo siguiente, ella volvió. Se presentó en casa como si nada hubiera pasado, con gafas de sol en la cabeza y una sonrisa dibujada de oreja a oreja. Dejaba las maletas en la entrada mientras papá preparaba el café del desayuno y mamá preguntaba por los souvenirs. Yo no decía nada. No hacía falta. Solo la observaba, esperando a ver si mencionaba algo. Una excusa. Una disculpa. Una palabra. Pero lo que recibí fue otra cosa. Papá se acercó a mí, con su voz tranquila y su tono habitual de juez imparcial, y dijo: «Ya basta, hijo. Deja de hacer un drama. Isabel jamás usaría tu dinero sin permiso. ¿La conoces?» «Sí, la conozco», respondí, con una sonrisa torcida. Isabel, que hasta ese momento había evitado mi mirada, se cruzó de brazos y soltó. ¿En serio vas a convertir esto en un escándalo por una coincidencia? No seas ridículo. Ridículo, repetí, sacando el móvil del bolsillo. Entonces explícame por qué el cargo fue hecho con una tarjeta que solo yo tengo, desde un dispositivo que tú usaste el mes pasado, y validado con el número de teléfono que tú registraste en mi cuenta bancaria cuando decías que solo ibas a pedir ropa por Zalando. Silencio. Ella me miró por primera vez. Directo. Fría. Sin pestañear. No tienes pruebas. Dijo simplemente, como si eso lo arreglara todo. Y entonces supe que esto iba más allá de un simple robo. Era otra jugada. Otra manipulación. Una más en una larga lista que mi familia se negaba a ver. Y yo ya no iba a quedarme callado. La historia con Isabel no comenzó con esa tarjeta. Empezó mucho antes. Años atrás. Cuando éramos niños, y ya entonces yo sabía que había reglas diferentes para ella y para mí. Isabel era la princesa de la familia, la estrella brillante en una casa donde el amor se medía en atenciones, en privilegios, en perdón. Yo era el otro. Si ella rompía algo, era accidente. Si yo olvidaba sacar la basura, era irresponsabilidad. Si ella lloraba, todos corrían a consolarla. Si yo alzaba la voz, era el dramático. No lo entendía del todo cuando era adolescente. Solo sabía que había que aguantar. Así crecí, recogiendo sus pedazos, callando sus errores, cubriéndola cuando mentía, pagando por cosas que ella prometía devolverme cuando pudiera. Pero claro,
Isabel nunca podía. Y yo, por alguna razón, siempre decía que sí. Después del instituto, mientras ella probaba carreras y se rendía a mitad de camino, no es lo mío, decía con una sonrisa despreocupada, yo estudiaba y trabajaba a la vez. Mientras ella salía de fiesta o se iba de retiros espirituales que costaban más que mi alquiler, yo vivía en un piso pequeño, contaba monedas y ayudaba a mamá con las facturas cuando papá se quedó sin empleo. Cuando Isabel tuvo una crisis existencial y decidió dejarlo todo para encontrar su propósito, ¿quién le prestó dinero para el alquiler durante 8 meses? Yo. Cuando se inscribió en un máster de diseño en línea que jamás terminó, ¿quién pagó la matrícula porque su tarjeta estaba bloqueada temporalmente? Yo. Cuando su ex la dejó y tuvo que volver a casa de nuestros padres, ¿quién le regaló un portátil nuevo porque el otro se cayó misteriosamente al suelo y dejó de funcionar? También yo. Y sin embargo, si alguna vez me atrevía a decir algo, si osaba sugerir que tal vez estaba siendo demasiado generosa conmigo misma a mi costa, la respuesta era la misma: no seas amargado. Para eso sirve la familia, ¿no? Lo peor no era Isabel. Lo peor eran nuestros padres. Porque ellos siempre le daban la razón. Siempre encontraban una forma de justificarla. Que estaba pasando por un momento difícil, que yo debía ser el que comprendiera, que era mi deber como hermano mayor. Pero tú tienes trabajo estable, hijo. No puedes comparar, tu vida es más sencilla, ella necesita más apoyo. Siempre fuiste más maduro, tú puedes aguantar más. A veces parecía que ni siquiera escuchaban mis palabras. Como si hablar con ellos fuera gritar en una sala vacía. Y yo, lo aceptaba. Me tragaba el orgullo. Me decía que pasaría. Que algún día cambiarían. Que Isabel crecería. Que vería todo lo que yo había hecho por ella. Pero ese día nunca llegó. La situación se volvió insostenible el último año, cuando decidí mudarme a mi propio piso después de ahorrar durante años. Les anuncié la decisión con ilusión. Esperaba, tal vez ingenuamente, que se alegraran por mí. Pero no. Lo primero que dijo mamá fue: ¿y qué va a hacer Isabel? No puede quedarse sola aquí, tú eres su equilibrio. Equilibrio. Como si ser su apoyo emocional y financiero fuera parte de mi contrato vitalicio. No soy su padre, mamá. No, pero eres su hermano. Siempre lo has sido. Y ella necesita a alguien como tú a su lado. Me fui igual. Con culpa. Con la voz de mi madre repitiéndose en mi cabeza como un eco constante. A los 2 meses, Isabel vino a pedirme que le prestara dinero para una oportunidad laboral irrechazable. Nunca explicó bien qué era. Solo dijo que la haría autosuficiente por fin. Yo, estúpidamente, le transferí 1.800 euros. 2 semanas después, subió fotos desde un retiro en Ibiza. Clases de yoga, smoothies verdes, playas privadas. Yo estaba revisando facturas de luz y buscando cómo optimizar gastos. Fue ahí donde empezó a quebrarse mi paciencia. Empecé a decir no. Suave al principio. Después, más claro. Y a cada no, ella reaccionaba como si la traicionara. Me acusaba de ser egoísta. De olvidarme de la familia. De dejarla sola. Papá decía que yo estaba cambiando, que el dinero me estaba endureciendo. Mamá se quejaba de que ya no éramos una familia unida. ¿Unida? ¿Unida para qué? ¿Para financiar el capricho de una sola persona? Cuando me negué a pagarle un nuevo móvil, el anterior se cayó en la piscina mientras grababa un TikTok, me dejó de hablar 3 semanas. Cuando rechacé prestarle para su proyecto de arte y bienestar emocional para mujeres jóvenes, papá me mandó un mensaje de voz de casi 3 minutos en el que no decía otra cosa que: espero que sepas lo que estás haciendo. Estás perdiendo a tu hermana. Y entonces vino lo de Turquía. Lo del viaje. Esa tarjeta que yo había olvidado desvincular. Esa cuenta a la que ella, silenciosamente, todavía tenía acceso. Y cuando volvió, cuando regresó bronceada, perfumada y sonriente, con una maleta nueva y gafas de sol que costaban lo mismo que un mes de alquiler, y papá tuvo la osadía de decirme que dejara de hacer un drama. Yo ya no tenía nada que decirles. Solo los miré. Con calma. Porque sabía lo que venía. Porque estaba decidido. Porque esa vez no iba a callarme. El silencio que siguió a mi comentario fue casi teatral.
Papá seguía con la cucharilla suspendida sobre su taza de café, sin moverse. Mamá me miraba con desaprobación, pero sin entender del todo qué estaba pasando. Isabel, ella solo me miraba. Ni asustada, ni arrepentida. Desafiante. Como si estuviera esperando que hiciera algo estúpido para poder jugar la carta de víctima. Pero esta vez, no iba a ser estúpido. Esta vez iba preparado. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del banco y proyecté la pantalla en la televisión del salón, gracias al Chromecast. Ahí, en letras grandes, para que no quedara ninguna duda. Cargo. Agencia Lux Travel, viaje al inclusive Turquía, vuelo business, 4.982 euros con 40 céntimos. Fecha. Hora. Código de autorización. Y abajo, un pequeño texto que decía: verificado mediante código enviado al número terminado en ***** 43. Ese número, dije con calma, no es el mío. Es el tuyo, Isabel. Ella parpadeó. Solo una vez. Luego bufó. ¿Y qué? ¿Vas a demandarme por eso? Es un viaje. Ni que fuera un crimen. Lo es. Se llama uso fraudulento de medios de pago. Eres mi hermano. ¿Desde cuándo se denuncia a la familia? Desde que la familia te roba. Papá se puso de pie, alzando la voz. Basta ya. Esto es ridículo. Estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Lo miré. Casi 5.000 euros desaparecen de mi cuenta y estoy exagerando. Y tú, que te la pasas predicando sobre honestidad, ahora minimizas esto. Mamá intentó intervenir con su tono condescendiente. No lo hizo con mala intención, seguro que pensó que tú no ibas a notarlo, o que no te molestaría. Siempre has sido generoso. ¿Entonces ahora es mi culpa por no haber notado antes que mi propia hermana estaba robándome? Isabel lanzó una risa seca. Por favor, deja de dramatizar. Lo iba a devolver. ¿Con qué? ¿Con tus energías del retiro espiritual o con tus NFTs de arte emocional? Ella se levantó, furiosa. Eres insoportable. Siempre te creíste mejor que los demás. Pero no lo eres. Eres un tacaño. Un egoísta. Un controlador. Y tú eres una ingrata egoísta. Dije sin elevar la voz. Pero eso ya lo sabíamos. Papá, dile algo. Sí, respondió él finalmente. Tú también estás mal. Esto no es forma de hablarle a tu hermana. ¿Y cuál es la forma correcta, entonces? Decirle gracias por el robo, por humillarme frente a todos, por seguir exigiendo cosas que no le corresponden. Isabel gritó. Tú nunca has entendido lo que significa ayudar, siempre haciéndote la víctima, siempre haciéndote el mártir. ¿Y tú? Siempre haciéndote la indefensa, la niña que necesita ser rescatada una y otra vez mientras los demás limpian tu desastre. Mamá se puso entre los dos. Por favor, somos familia, esto no puede rompernos. ¿Rompernos? Mamá, hace años que estamos rotos. Solo que yo era el único que seguía pegando los pedazos mientras todos los demás los pateaban. Volví a mirar a Isabel. Esta vez no había rabia en mi mirada. Solo determinación. Voy a denunciarlo. Mañana mismo. No te atreverías. Escupió ella. No es una amenaza. Es una advertencia. No tienes corazón. Y tú no tienes límites. Papá me miraba como si yo acabara de anunciar un asesinato. Si haces esto, ya no serás parte de esta familia. Me reí. No pude evitarlo. Una carcajada amarga, rota. ¿Y cuándo fui parte realmente? Nos diste la espalda. Gritó mamá. No. Ustedes me dieron la espalda hace años. Yo solo estoy dejando de fingir que eso no me dolía. El ambiente se volvió irrespirable. El salón, ese lugar que alguna vez fue mi refugio de niño, ahora era un campo minado de reproches, secretos y verdades que nadie quería oír. Entonces alguien más habló. Desde el pasillo. Él tiene razón. Todos nos giramos. Era Lucas, el esposo de Isabel. Había llegado en silencio, maleta en mano, con el rostro pálido y serio. Nadie sabía que había regresado temprano. Yo no sabía que habías usado su tarjeta.
dijo mirando a Isabel. Pensé que el viaje lo había pagado una marca, como dijiste. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Ahora entiendo por qué evitabas que mirara los extractos. ¿Por qué escondías el móvil? Lucas me miró, con algo que parecía ser vergüenza. Lamento no haber visto esto antes. A ti te deben mucho más que dinero. Mamá intentó detenerlo. Lucas, esto es entre hermanos, tú no. Con todo respeto, interrumpió él, yo soy su esposo. O lo era. Ya no lo sé. Pero me niego a ser parte de esta farsa. Se volvió a Isabel. Tú y yo hablaremos luego. Ahora voy a casa de mi madre. Tú decides si esto termina o no. Y se fue. Sin más. La puerta se cerró como un punto final. Papá se hundió en el sofá, como si acabara de perder un campeonato. Mamá se fue a la cocina sin decir palabra. E Isabel, por primera vez, parecía no saber qué hacer. Yo me acerqué a la puerta. Agarré mi chaqueta. No espero disculpas. No espero que lo entiendan. Pero esto, hice un gesto señalando todo el ambiente, ya no es mi hogar. Isabel intentó decir algo. ¿Yo? No. No más excusas. Si algún día entiendes lo que hiciste, sabrás dónde encontrarme. Pero ese día no será hoy. Y probablemente no será pronto. Y salí. No como antes. No lleno de culpa. Salí con los hombros rectos, con el corazón dolido pero firme. Porque por primera vez, en toda mi vida, me elegía a mí. La primera noche fuera de casa fue extrañamente silenciosa. No había gritos. No había sarcasmo. No había comentarios pasivo-agresivos disfrazados de consejos. Estaba en el pequeño piso que había alquilado meses atrás, el mismo que tanto criticaron por ser demasiado lejos, demasiado modesto, demasiado solitario. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que no sabía identificar del todo. Paz. Libertad. Tal vez incluso un poco de dolor. Pero uno que sabía que sanaría. No recibí mensajes esa noche. Ni llamadas. Solo un silencio que sabía que no era respeto, sino estrategia. La familia estaba lamiéndose las heridas, organizando su narrativa. Era cuestión de tiempo para que intentaran retomar el control. Y no me equivoqué. 3 días después, mamá me escribió un mensaje escueto. Podemos hablar cuando te calmes. No respondí. 5 días más tarde, papá me llamó. No contesté. El 7º día, llegó el intento más descarado. Una videollamada de Isabel. Rechazada. Al minuto, un audio. Mira, ya está. Lo admito, lo usé. Pero no fue para hacerte daño. Estaba pasando por un mal momento, necesitaba escapar, necesitaba sentirme libre por una vez. Pensé que tú, que lo entenderías. Siempre me ayudaste. No entiendo por qué ahora te pones así. Esto es lo que hacen los hermanos, ¿no? Se ayudan. Me parece horrible que estés considerando arruinarme por un error. Y papá tiene razón, estás dejando que el dinero te cambie. Lo que estás haciendo es cruel. Por favor, pensemos en la familia. No respondí. Porque nada de eso era nuevo. Porque cada palabra había sido dicha antes. De otra forma, en otro tono. Pero el fondo era el mismo, culpa disfrazada de reconciliación. La semana siguiente, fui al banco, finalicé el bloqueo de la tarjeta, cambié credenciales, ajusté seguridad. Luego, contacté a un abogado. No para iniciar una demanda aún, pero sí para dejar todo registrado. Porque confiaba en mí, pero no en ellos. En paralelo, empecé a ver mi vida de otro modo. Volvía temprano del trabajo y nadie me reprochaba por no aprovechar más el tiempo. Cocinaba lo que quería, cuando quería. Leía por las noches. Dormía sin ruidos. Mi cuenta bancaria, aunque aún herida, estaba en mis manos otra vez. 2 semanas después, me llamó alguien inesperado. Lucas, el ex de Isabel. Solo quería decirte que te entiendo. No sabes cuánto. Viví 5 años atrapado en esa montaña rusa. Y solo ahora veo lo enfermo que era todo. Le agradecí. Hablamos largo.
Reímos, incluso. Y antes de colgar, me dijo algo que no olvidaré. Pensé que te ibas a hundir. Que iban a comerte vivo, como hicieron conmigo. Pero no. Te plantaste. Y aunque nadie más lo diga, yo sí, hiciste lo correcto. Colgué con el pecho más liviano. Días después, recibí una carta. Sí, una carta física. Era de mi abuela. Hijo, no apruebo cómo se dieron las cosas. Pero también sé que la familia no siempre tiene razón. Estoy orgullosa de que hayas defendido tu integridad. Muchos no lo hacen por miedo. Yo sí te creo. Y quiero que sepas que, si necesitas algo, aquí estoy. Siempre estaré. Lloré. No de tristeza. De alivio. No todo el mundo había cerrado los ojos. Pasó un mes entero antes de que mamá volviera a escribir. No sé si aún estás enojado. Pero tu hermana está mal. Ha perdido peso, está ansiosa, se encierra todo el día. Esto no puede seguir así. La familia está rota. ¿De verdad quieres que esto sea permanente? Y por primera vez, sí respondí. Lo siento por Isabel. Pero lo que ella hizo no fue un error, fue una decisión. Y todos ustedes decidieron defenderla. Eso no lo hice yo. Lo hicieron ustedes. No me busquen para reparar algo que no rompí. No hubo respuesta. Desde entonces, todo fue más callado. Me enteré por conocidos que Isabel había vuelto a vivir con nuestros padres. Que Lucas le pidió oficialmente el divorcio. Que mi tía, una de las pocas que siempre me apoyó en silencio, dejó de hablarle a mamá por completo. Y aunque muchos dirían que ver a otros caer no es motivo de orgullo, yo no lo viví así. Yo no lo deseé. Pero tampoco iba a seguir pagando para que pudieran seguir fingiendo. Un domingo por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, recibí un mensaje. Era de Claudia, una antigua compañera del trabajo con quien siempre hubo una especie de química sin resolver. Hola. Leí lo que compartiste en LinkedIn sobre límites familiares. ¡Qué valiente! Solo quería decirte que me hizo reflexionar mucho. Gracias por eso. Le respondí. Conversamos. Al final de la semana, salimos a tomar un café. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando a vivir para mí. Han pasado ya 6 meses desde aquella mañana en la que descubrí el cargo de casi 5.000 euros en mi tarjeta. 6 meses desde la última gran discusión. Desde que decidí, finalmente, elegirme a mí mismo. Y lo que más me sorprende no es lo que cambió afuera. Es lo que cambió adentro. Durante años pensé que amar a tu familia significaba soportarlo todo. Que ser el fuerte era sinónimo de sacrificarte, de callar, de ceder. Que no decir no te convertía en alguien bueno. Ahora sé que todo eso era una trampa disfrazada de virtud. Hoy, vivo solo, tranquilo, sin sobresaltos. Mis finanzas están organizadas, y mi correo ya no se llena de pedidos disfrazados de cariño. No hay llamadas llorosas. No hay silencios culpables. Solo mi voz. Y mi paz. Isabel sigue sin hablarme. Mis padres también. Y no te voy a mentir, hubo días en que dolió. Días en que me cuestioné si había sido demasiado duro. Si tal vez debía haber perdonado. Pero luego recordaba todo lo que callé. Todo lo que di. Todo lo que aguanté. Y entendía, poner límites no es venganza. Es autocuidado. Lo curioso es que mientras más me alejé, más me encontré. Volví a tocar la guitarra, esa que guardaba en el armario desde hace años. Empecé a salir con gente que me hace bien. Incluso Claudia, la compañera que me escribió, se ha convertido en algo importante en mi vida. Y cada vez que me sorprendo sonriendo en medio del día, me repito. Así se siente respirar sin culpa. Hace poco, recibí un mensaje de una de mis primas. Una frase sencilla. Gracias por tener el coraje que yo nunca tuve. Hoy también puse límites. Me inspiraste. Lo leí 3 veces. Porque nunca imaginé que mi historia, esa que tanto me pesaba, pudiera ayudar a alguien más. Y entonces lo entendí. Este camino no fue solo por mí. Fue por todos los que han sido utilizados, manipulados, culpados por querer vivir su propia vida.
fue por los que crecimos creyendo que amar era lo mismo que aguantar, y que aprendimos, a fuerza de heridas, que la dignidad también es amor. Hoy, si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, respondería con calma: que no soy egoísta por protegerme, que no soy cruel por decir basta, que merezco estar rodeado de personas que me vean, no por lo que doy, sino por quien soy. Y si algún día Isabel vuelve, si llega ese mensaje, esa llamada, ese intento real de asumir lo que hizo, no sé qué responderé. No tengo odio. No tengo rencor. Solo tengo algo que antes no conocía: límites y libertad.